Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Cuando mi vecino desapareció sin dejar rastro, al principio me preocupé, pero no me alarmé demasiado. No fue hasta semanas después, cuando la ausencia de actividad en su apartamento se hizo inquietantemente evidente, que comencé a preocuparme de verdad. No era propio de Robert desaparecer sin decir una palabra, y la respuesta indiferente de la policía, que sugirió que su desaparición podría haber sido voluntaria, no me tranquilizó en absoluto. Conocía a Robert desde hacía años, sus hábitos peculiares, su educado asentimiento cada vez que nos cruzábamos en el pasillo y su extraña colección de relojes antiguos, cuyos tic-tacs armoniosos se filtraban a través de las delgadas paredes de nuestro edificio. A medida que la situación se prolongaba, una inquietante curiosidad comenzó a invadir mis pensamientos. ¿Y si la desaparición de Robert no era tan inocente como parecía? Siempre había sido un hombre enigmático. No solía socializar con los demás inquilinos, pero cuando lo hacía, su aire de cortesía lo hacía agradable a pesar de su reserva. La administración del edificio tenía un procedimiento estándar para este tipo de ausencias. Unos avisos, algunas llamadas y, si era necesario, el cambio de cerradura. Pero el apartamento de Robert permaneció intacto, sumido en un silencio que pesaba con preguntas sin respuesta. Mi curiosidad pronto se convirtió en obsesión. Comencé a investigar la vida de Robert con cautela, asegurándome de no alertar a nadie sobre mis intenciones. Explorar el edificio en busca de pistas fue mi primer paso. Era un lugar antiguo pero encantador, con una historia enredada en el tiempo. Robert siempre pareció alguien que vivía en el pasado, y tal vez por eso había elegido ese lugar, por su aura nostálgica de tiempos olvidados. Me las arreglé para entrar a su apartamento con la excusa de dejarle una nota sobre su renta impaga. La puerta se abrió con la llave de repuesto que la administración me proporcionó. Dentro, el aire estaba quieto, tenso. Todo estaba meticulosamente ordenado. Los muebles cubiertos con sábanas de polvo, los relojes antiguos aún marcando el tiempo, y los libros alineados con una precisión casi obsesiva, como si esperaran que alguien los retomara. Lo que más me llamó la atención fue un escritorio en la esquina, cubierto de cartas, viejos periódicos y algunas fotografías. Vacilé un momento antes de revisar la pila, esperando encontrar alguna pista sobre su desaparición. Entre los documentos, algo captó mi atención, una carta amarillenta con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de Robert. Mi corazón se aceleró mientras desplegaba la carta con manos temblorosas. Estimado vecino, si estás leyendo esto significa que no he podido entregarte este mensaje en persona. Hay cosas que debes saber, cosas que quizás preferirías no descubrir. He seguido un rastro que me lleva hasta ti. Puede parecer extraño, pero hay sombras en tu pasado de las que quizás no eres consciente. He aprendido cosas sobre ti que son inquietantes. Siempre has sido curioso, pero a veces la curiosidad conduce a verdades que es mejor dejar enterradas. Si encuentras esta carta, procede con cautela. La búsqueda de respuestas podría revelar más de lo que esperas. Atentamente, Robert Asterisk. Mis manos temblaban al terminar de leer. ¿Qué había descubierto Robert sobre mí que justificara un mensaje tan críptico? La idea de que pudiera haber sabido algo siniestro sobre mi vida me heló la sangre. Siempre había llevado una existencia ordinaria, un trabajo de oficina, un apartamento modesto y una rutina tranquila. ¿Qué sombras podían acechar en mi pasado para que Robert dejara una advertencia como esa? Decidido a averiguar la verdad, me sumergí en mi propio pasado, algo en lo que nunca antes había pensado demasiado. Revisé viejos documentos, fotografías y hasta contacté a conocidos de años atrás. Al principio todo parecía normal, pero cuanto más profundizaba, más anomalías encontraba. Había vacíos en mi historia,
personas que habían desaparecido de mi vida sin explicación y sucesos que no lograba recordar con claridad. Un recuerdo en particular sobresalía: una mudanza a otra ciudad, hace años. Dejé atrás a un grupo de amigos y algunos de ellos parecían haber estado especialmente interesados en mi partida. ¿Podrían estar conectados con lo que Robert descubrió? Intenté rastrearlos, pero cada vez que los contactaba, sus respuestas eran vagas o evitaban hablar del tema. Era como si estuvieran ocultando algo deliberadamente. A medida que pasaban las semanas, mi obsesión con el caso creció. Volví al apartamento de Robert varias veces, cada visita revelando más de su extraño mundo, su meticulosa colección de artefactos, su diario lleno de notas crípticas y su obsesiva investigación sobre lo oculto y las sociedades secretas. Estaba claro que Robert investigaba algo mucho más allá de lo común, pero aún no entendía cómo me involucraba a mí. Una noche, mientras examinaba su diario, noté un patrón en sus anotaciones. Había una conexión entre su investigación y una serie de desapariciones no resueltas. Las fechas y ubicaciones coincidían inquietantemente con mi propia vida. Parecía que Robert había estado armando un rompecabezas que no solo involucraba su propia investigación, sino algo profundamente entrelazado con mi existencia. Con cada nueva revelación sentía que me acercaba a un punto sin retorno. Cuanto más escarbaba, más tenía la sensación de que alguien me observaba. La inquietante sensación que había acompañado la desaparición de Robert ahora se cernía sobre mi propia vida. Lo que comenzó como una simple curiosidad se había convertido en un viaje aterrador hacia lo desconocido. Mi propia desaparición comenzó a parecer una posibilidad real. Al perseguir las sombras de Robert, había destapado una oscuridad que parecía dispuesta a engullirme. Me encontraba en una encrucijada: seguir desentrañando los hilos enredados de la investigación de Robert o alejarme del abismo en el que había caído. La verdad era que algunos misterios nunca debían resolverse. Algunos secretos eran mejor dejarlos enterrados, ocultos en el silencio de vidas que desaparecieron sin dejar rastro. Historia 2. Llegué a casa y me encontré con una escena inquietante que alteraría para siempre mi percepción de la seguridad. La puerta principal, que siempre había sido una barrera firme entre mi vida privada y el mundo exterior, estaba entreabierta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras la empujaba lentamente. El chirrido familiar de las bisagras sonó más ominoso que nunca. El olor a aire viciado me golpeó como una pared, mezclado con un leve y metálico matiz de miedo. Mi casa, mi santuario, había sido invadida. Cada cajón, cada armario y cada superficie habían sido saqueados. Papeles esparcidos, cojines arrojados al suelo, pertenencias personales revueltas y dispersas por toda la casa. Lo que antes era un espacio ordenado y seguro, ahora reflejaba el caos de la violación que acababa de sufrir. Mi mente luchaba por procesar lo que veía. La realidad comenzó a asentarse en mí lentamente. El pánico inicial dio paso a una incredulidad entumecida mientras me adentraba en la escena de destrucción. Pero no era solo el desorden físico lo que me perturbaba. Había algo más profundo, una sensación de que algo esencial me había sido arrebatado. Y entonces lo comprendí. Me habían robado la identidad. La realización cayó sobre mí como una ola devastadora. Me apresuré a sacar mi teléfono y llamé a mi banco, aferrándome a la esperanza de que todo fuera un malentendido. El sistema automatizado me guió a través de un laberinto de opciones antes de que finalmente me atendiera un representante. Hola, mi nombre es Alex Carter. Creo que me han robado la identidad. Mi puerta estaba abierta y mi casa ha sido saqueada. Necesito saber si ha habido transacciones no autorizadas en mi cuenta, dije con la voz temblorosa. La voz del representante era calmada y profesional, pero no logró tranquilizar mis nervios deshechos. Respondí a sus preguntas, verifiqué mi identidad y entonces recibí la peor noticia posible. Varias transacciones de gran cantidad se habían realizado desde mis cuentas en la última semana. Mi corazón se hundió aún más cuando el representante me aseguró que estaban investigando el asunto, pero que el proceso de recuperación sería largo. Colgué el teléfono con la mente enredada en ansiedad y confusión.
La gravedad de la situación se profundizó a medida que hice llamadas a otras instituciones donde mi información personal podría haber sido comprometida. Cada llamada traía la misma respuesta sombría: cuentas congeladas, nuevas actividades fraudulentas reportadas y una interminable lista de pasos que debía seguir para proteger mi identidad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de batallas legales y trámites burocráticos. Pasé incontables horas al teléfono con bancos, agencias de crédito y cuerpos de seguridad. Mi vida se convirtió en una sucesión de transacciones y papeleo, cada uno más abrumador que el anterior. La sensación de haber sido violado era omnipresente, un recordatorio constante de que mi privacidad había sido profanada hasta lo más profundo. Cada día recibía nuevas alertas sobre actividades sospechosas o cuentas abiertas en mi nombre sin mi consentimiento. Sentía como si alguien más estuviera viviendo mi vida, tomando decisiones y moviéndose en mi mundo de una manera que yo ya no podía controlar. Era enloquecedor darme cuenta de que mi identidad había sido manipulada con una precisión inquietante. Recibía llamadas de acreedores exigiéndome pagos por deudas que nunca había contraído. Me encontraba atrapado en un ciclo interminable de intentar probar mi inocencia y reclamar lo que era legítimamente mío. Pero lo más aterrador era la sensación de que el impostor conocía cada detalle de mi vida. No solo habían robado mi identidad, sino que parecían estar usándola con una exactitud perturbadora. Mis preferencias, mis aficiones, incluso mis conexiones sociales parecían estar siendo explotadas en mi contra. No se trataba solo de la pérdida financiera. Era el daño emocional de saber que alguien había invadido mi privacidad hasta el punto de conocer mi vida mejor de lo que yo mismo la entendía. La sensación de control robado era quizás lo más difícil de asimilar. Saber que alguien más estaba usando mi nombre, mi número de seguridad social y mi reputación para forjar una nueva identidad era profundamente inquietante. Sentía que ya no era la misma persona que había sido antes de la invasión. A medida que los meses avanzaban, comencé a reconstruir mi vida. Implementé nuevas medidas de seguridad, cambié todas mis contraseñas y monitoreé mis cuentas financieras con una vigilancia casi paranoica. Pero ninguna precaución podía borrar las cicatrices emocionales que dejó la experiencia. Al final, la recuperación fue más que solo reclamar mi identidad. Se trató de recuperar mi tranquilidad. El ladrón se había llevado más que mi información personal. Se había llevado una parte de mi seguridad y mi confianza en el mundo. Poco a poco, al restaurar mi crédito, recibir disculpas de las instituciones afectadas y encontrar algo de normalidad en mi vida diaria, comencé a sentirme más fuerte. Sin embargo, el recuerdo de aquel día en que entré en mi casa y descubrí la violación sigue siendo un recordatorio imborrable. Es una advertencia de lo frágiles que son los límites de la privacidad y de que en algún lugar, en algún momento, alguien había vivido mi vida con una precisión y una intimidad que me dejaron sintiéndome como un extraño en mi propia existencia. Historia 3. El ático siempre había sido un lugar de misterio y descubrimiento. Baúles polvorientos y viejas cajas estaban apilados sin orden, llenos de reliquias de una época pasada. Una tarde lluviosa, me encontraba revisándolos, impulsado por el deseo de organizar el espacio y quizás encontrar algo interesante entre los artefactos olvidados. Fue entonces cuando un pequeño diario de cuero llamó mi atención. Estaba desgastado y viejo, con unas iniciales doradas casi ilegibles. La curiosidad se apoderó de mí. Con cuidado limpié el polvo y lo abrí. Las páginas estaban llenas de una escritura fluida y elegante, con la tinta desvaída en un tono sepia suave. Cada entrada estaba fechada y narraba lo que parecía ser la vida de un hombre de una época muy anterior a la mía. Sus observaciones eran agudas, sus pensamientos reflexivos. Los escritos iban desde simples acontecimientos diarios hasta profundas reflexiones sobre la vida y el amor. Me quedé fascinado mientras avanzaba en la lectura, reconstruyendo lentamente la historia de este enigmático diarista. Su nombre era Henry Lawson y sus entradas abarcaban varias décadas. Hablaba sobre su trabajo como carpintero, el amor por su familia y su sueño de viajar. Sus palabras pintaban el retrato de un hombre que vivió a principios del siglo XX, una época tan distinta a la mía.
Cuando llegué a la última entrada esperaba encontrar un cierre acorde con el tono del diario, tal vez una despedida o una reflexión sobre una vida bien vivida. En cambio, lo que encontré fue algo inquietante. La última entrada estaba fechada solo unos días antes de su muerte y describía un evento que yo había vivido recientemente. De hecho, era un evento tan específico que no podía ser una coincidencia. Henry relataba una tarde en un pequeño café de la ciudad. Describía con precisión el mismo café que yo había visitado semanas atrás. La tetera de cerámica azul, el mantel a cuadros rojos y blancos, la forma en que la luz del sol se filtraba por la ventana. Incluso mencionaba una conversación con una joven vestida con un vestido azul, exactamente como el que yo había usado ese día. Mi corazón latía acelerado mientras continuaba leyendo. Henry describía con detalles perfectos mis acciones, mis pensamientos y hasta mis emociones de ese día. La precisión era imposible de ignorar. La entrada terminaba con una nota críptica. Siento como si los hilos del tiempo hubieran entrelazado mi vida con la tuya. Espero que entiendas lo que quiero decir. El desconcierto creció en mí al pasar frenéticamente las páginas en busca de una explicación, pero no había nada más. Henry había muerto en 1945. Yo nací muchas décadas después. ¿Cómo podían sus experiencias coincidir tan perfectamente con las mías? Por un momento pensé que alguien más podría haber escrito estas entradas, mezclando su vida con la mía. Pero la caligrafía, la tinta y el estilo eran inconfundiblemente suyos. Desesperado por respuestas, decidí investigar más sobre la vida de Henry. Fui a la Sociedad Histórica local y revisé algunos de sus registros. Descubrí que Henry había vivido efectivamente a principios del siglo XX y que murió en 1945. No tenía descendientes ni herederos conocidos, lo que significaba que su diario había permanecido intacto durante décadas. El historiador con el que hablé no tenía una explicación concreta, solo comentó que, a veces, lo inexplicable ocurre y que nuestra comprensión del tiempo podría no ser tan lineal como creemos. Me quedé sumido en la incertidumbre, luchando con la idea de que las fronteras entre el pasado y el presente podrían ser más flexibles de lo que jamás había imaginado. La última entrada del diario seguía persiguiéndome. No podía deshacerme de la sensación de que las palabras de Henry habían creado un puente entre su vida y la mía. Volví al ático, decidido a comprender más sobre el hombre cuyas experiencias, de alguna manera, se habían entrelazado con las mías. En el mismo baúl donde había encontrado el diario, descubrí una vieja fotografía de Henry. Era un hombre de rostro amable y reflexivo. Lo observé largamente, preguntándome si existía una conexión más profunda entre nosotros, algún vínculo oculto que aún no había descubierto. A pesar de la confusión, sentí una extraña paz. El diario me había ofrecido un vistazo a una vida pasada que, de otro modo, nunca habría conocido. Era como si la historia de Henry y la mía formaran parte de un tapiz más grande, uno que desafiaba las convenciones del tiempo y el espacio. Los meses pasaron y seguí reflexionando sobre el impacto del diario en mi vida. Me había llevado a cuestionar mi propia existencia, a valorar la forma en que nuestras vidas se cruzan, incluso a través del tiempo. Guardé el diario en un lugar especial, tratándolo como una reliquia invaluable de un pasado distante pero íntimamente conectado conmigo. Al final, el diario había hecho más que relatar una vida ya extinta. Había enriquecido la mía, revelándome los misteriosos lazos que nos unen más allá del tiempo. La última entrada seguía siendo un recordatorio conmovedor de los enigmas que nos rodean, una prueba de la naturaleza eterna de la experiencia humana. Historia 4. Tarde en la noche, mientras los últimos rayos del sol se desvanecían en el horizonte, Sara se sentía inquieta en su hogar suburbano. Siempre había sentido una sensación de seguridad dentro de esas paredes, pero esta noche era diferente. La tensión en el aire era casi palpable, como una sombra suspendida sobre su rutina pacífica. Mientras se preparaba para ir a la cama, un descubrimiento inesperado destrozaría su sentido de seguridad y la sumergiría en una pesadilla que nunca habría imaginado.
Todo comenzó cuando Sara notó un pequeño dispositivo desconocido entre sus electrodomésticos de la cocina. Era una diminuta cámara negra, elegante y discreta, colocada de manera casi imperceptible sobre el microondas. Se quedó inmóvil, su mente inundada de confusión y una pizca de miedo. Estaba segura de que esa cámara no había estado allí antes. El lente parecía mirarla fijamente, como un ojo vigilante. Con las manos temblorosas, la apagó rápidamente. Intentando calmarse, Sara decidió ir a su habitación y despejar su mente con una noche de descanso. Pero al entrar, otro escalofrío recorrió su cuerpo. En la esquina del techo, apenas visible contra la pintura neutra, había una segunda cámara. La realización la golpeó como un rayo. Había cámaras en su casa que ella nunca había instalado. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién las había puesto allí? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo llevaban grabando? La ansiedad se apoderó de ella mientras trataba de encontrar respuestas. Buscó rápidamente en su teléfono información sobre cómo detectar cámaras ocultas. La idea de estar siendo observada, de que alguien había estado presente en sus momentos más íntimos, era insoportable. A medida que la noche avanzaba, decidió revisar las grabaciones de las cámaras que había encontrado. Conectó su teléfono a las tarjetas de memoria de los dispositivos, con la esperanza de encontrar una explicación inofensiva. Pero al comenzar a reproducir los videos, sus peores temores se hicieron realidad. Las grabaciones mostraban imágenes de diferentes rincones de su hogar. En un video, Sara aparecía en la cocina, en pijama, preparando un refrigerio nocturno sin sospechar la presencia de la cámara. En otro, estaba en la sala de estar, absorta en la lectura de un libro, completamente ajena al lente que la observaba. Pero lo más perturbador fueron las grabaciones de su dormitorio. Las imágenes la mostraban mientras se desvestía, se cambiaba de ropa y se preparaba para dormir. Momentos privados que debían haber permanecido solo para ella, ahora estaban capturados y almacenados para un espectador desconocido. El horror y la indignación la invadieron. Su hogar, su refugio, había sido convertido en el escenario de una violación de su privacidad de la peor manera imaginable. Sin perder tiempo, llamó a la policía y denunció el hallazgo. Un oficial llegó rápidamente y comenzó a examinar las cámaras y el contenido grabado. Se llevaron los dispositivos como evidencia, prometiendo investigar a fondo. Mientras relataba su experiencia a los oficiales, sus manos temblaban. Sentía una mezcla de alivio y temor. Sabía que estaban tomando el caso en serio, pero su confianza en su propio hogar estaba destruida. Los días se convirtieron en semanas mientras Sara esperaba respuestas. Vivía en un estado de ansiedad constante. Su casa ya no se sentía como un refugio, sino como una trampa. Las actualizaciones de la policía eran escasas y la incertidumbre la carcomía. Cada crujido del suelo, cada ruido extraño la hacía sobresaltarse. Los rincones acogedores de su hogar ahora le parecían oscuros y amenazantes. Una noche, mientras revisaba su buzón, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje escalofriante. Sé que tienes miedo. Deberías tenerlo. Lo veo todo. La nota no estaba firmada, pero el mensaje era claro. El remitente conocía su temor, su vulnerabilidad, y se burlaba de ella con ello. Este nuevo golpe solo intensificó el terror de Sara. Redobló sus medidas de seguridad, instaló más cámaras y alarmas, y modificó sus rutinas diarias para evitar ser predecible. Pero su sensación de seguridad había sido destruida. El miedo se convirtió en una sombra constante sobre su vida. Los meses pasaron y la investigación policial no arrojó resultados concretos. A pesar de todos los esfuerzos, la identidad del responsable seguía siendo un misterio. Sara tuvo que enfrentar la realidad de que tal vez nunca sabría quién había invadido su privacidad ni por qué. Seguía viviendo en su casa, pero ya no era el espacio de paz y comodidad que solía ser. Ahora era un campo de batalla, un lugar donde la vigilancia y la cautela eran necesarias en todo momento. Las cámaras habían sido eliminadas, pero las cicatrices emocionales persistían. Recuperar su privacidad y su tranquilidad fue un proceso largo y doloroso. Había aprendido una dura lección sobre la fragilidad de la seguridad,
y sobre lo fácil que era convertirse en víctima de una invasión de la privacidad. Con el tiempo encontró pequeños momentos de alivio. Reconectó con amigos, intentó recuperar una rutina normal y luchó por reclamar su espacio personal. Sin embargo, la sombra de aquella noche, la noche en que descubrió que sus momentos más privados habían sido robados, nunca desapareció por completo. Era un recordatorio constante de que los peligros no siempre vienen de fuera, sino que a veces pueden acechar en los lugares donde nos sentimos más seguros. Historia 5. Cuando desperté, el mundo era un torbellino de sonidos amortiguados y confusión. Una densa y nauseabunda neblina de desorientación nublaba mis sentidos, dificultando distinguir dónde estaba o qué había sucedido. Mis muñecas estaban firmemente atadas detrás de mi espalda y un áspero y grueso trozo de tela cubría mis ojos, bloqueando por completo mi visión. El pánico comenzó a aflorar, pero me obligué a mantener la calma. Necesitaba evaluar la situación antes de pensar en una forma de escapar. La venda sobre mis ojos era de un material pesado y oscuro, presionando contra mis párpados y sumiéndome en una completa oscuridad. A medida que mi respiración se estabilizaba, me volví más consciente de mi entorno. El aire era rancio, impregnado de un leve y agrio olor industrial. Mi piel sentía la dureza de la superficie bajo mí, fría e implacable. Me moví ligeramente y me di cuenta de que estaba tumbado sobre algo sólido, quizás un suelo de madera. Entonces lo escuché. Un leve crujido. Era un sonido casi imperceptible, pero suficiente para avivar una pequeña chispa de esperanza. No estaba solo. Alguien había estado en esta habitación conmigo recientemente. Reuniendo toda mi valentía, intenté moverme, buscando cualquier indicio de mi situación. Tras varios minutos de incómodas torsiones y movimientos forzados, mis dedos rozaron algo liso y sólido. La superficie estaba cubierta de polvo y, al explorarla con mis manos atadas, distinguí la forma de un libro. Era un diario. Su cubierta de cuero era fresca y rígida al tacto. Mi corazón latió con fuerza al recordar la nota que había vislumbrado justo antes de que la venda cubriera mis ojos. Con esfuerzo, acerqué el diario a mi rostro, tanteando cualquier cierre o broche. Unos segundos después logré abrirlo. Las páginas crujieron suavemente cuando comencé a leer, guiado solo por la tenue luz que se filtraba por los bordes de la venda. La primera entrada era corta y aterradora. Si estás leyendo esto, significa que has elegido sobrevivir. Sigue las instrucciones cuidadosamente si quieres salir de aquí. Tu tiempo comienza ahora. Las palabras iban acompañadas de una serie de símbolos crípticos y un tosco dibujo de la habitación con varias ubicaciones marcadas. Las instrucciones eran escasas, pero transmitían una urgencia clara. Debes encontrar la llave oculta en la habitación. Para hacerlo, resuelve los acertijos en este diario. Cada uno te guiará al siguiente paso. Si fallas, tus posibilidades de sobrevivir disminuirán. Tragué saliva y traté de imaginar la disposición del lugar basándome en el boceto. Había algunos elementos notables: una pesada puerta de madera, una mesa vieja y tambaleante, y varios objetos dispersos. La única fuente de luz provenía de una pequeña ventana en lo alto de la pared. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. Cada entrada era un enigma en sí mismo. Cada una conducía a un compartimento oculto o una pista nueva. El primer acertijo parecía sencillo, pero requería una observación minuciosa. El diario mencionaba que ciertos objetos en la habitación estaban alineados de manera peculiar y que al encontrar el patrón correcto, se revelaría un compartimento secreto. Después de minutos angustiosos de movimientos torpes y tanteos en la oscuridad, descubrí una pequeña tabla suelta bajo la mesa. Con los dedos logré levantarla y sentí algo frío y metálico. La primera llave. El siguiente paso en el diario indicaba que debía usar esa llave para abrir un cajón en la mesa, donde encontraría otra pista. Mi corazón latía con fuerza mientras introducía la llave en la cerradura. Un leve clic confirmó que había funcionado. Dentro del cajón había otra nota y un acertijo.
El mensaje describía una secuencia de números que debía utilizar para desbloquear un candado de combinación en una caja escondida en la esquina de la habitación. El sudor resbalaba por mi frente mientras intentaba descifrar el código. Los números danzaban en mi mente y la frustración crecía con cada intento fallido. Finalmente, tras varios minutos de angustia, logré descifrar la combinación. Al abrir la caja encontré un pequeño frasco de líquido y otra nota. El mensaje explicaba que el líquido revelaría escritura oculta cuando se aplicara sobre ciertas superficies. Mi pulso se aceleró al comprender su propósito. Rocié el líquido sobre las paredes y el suelo, revelando inscripciones casi invisibles que me guiaban hacia otro compartimento oculto. La última pista fue la más críptica de todas. Consistía en disponer ciertos objetos en un orden específico para desbloquear un panel secreto detrás de la puerta. Con una mezcla de desesperación y determinación, trabajé rápidamente. Cada segundo se sentía como una eternidad. La venda empezaba a asfixiarme y la presión en mi pecho era sofocante. Finalmente escuché un clic. El panel se abrió. Dentro había una pequeña y polvorienta llave, la llave de la puerta. Con manos temblorosas la introduje en la cerradura y la giré. La puerta se abrió con un chirrido y una ráfaga de aire fresco golpeó mi rostro cuando salí tambaleándome al pasillo. Arranqué la venda de mis ojos, parpadeando al enfrentarme a la repentina luz. Estaba en un corredor oscuro y deteriorado, con papel tapiz descascarado y lámparas rotas. La visión de aquel pasillo me pareció una victoria, pero sabía que no podía confiarme. Apenas había sobrevivido la primera prueba. El diario me había guiado a través de una experiencia aterradora, y mientras daba mis primeros pasos en aquel pasillo desconocido, una sensación de temor y emoción me invadió. Lo peor aún no había terminado.